Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y sostener este diálogo permanente todos los sábados y en diferido 2 veces en la semana para quienes no alcanzan a verlo en directo los días sábados o que ya están acostumbrados a verlo, bien sea el domingo en repetición o el lunes o jueves que se retransmite. Hoy vamos a hacer un análisis con el doctor Norberto Tascón, copresidente del Partido Liberal, analista político, y con él vamos a trabajar 2 temas fundamentales. El primero tiene que ver con el gabinete o los ministros que paulatinamente ha venido designando el señor presidente electo Iván Duque y que se procesionará el próximo 7 de agosto. Y ahora haremos un análisis de cómo quedaron las fuerzas en el Congreso, sus directivas presidenciales, las mesas presidenciales tanto de Cámara como de Senado, y lo que va a ocurrir en el Congreso de la República. El doctor Norberto Tascón, además de ser copresidente del partido, ha sido diputado a la Asamblea, concejal, y desde luego va a ser muy fácil con él hacer este análisis como lo hemos hecho en otras oportunidades. Muchísimas gracias para los amigos que nos siguen en las redes y que nos ven y que nos mandan mensajes de felicitaciones, porque este programa de opinión es un programa que tiene la ventaja de ser muy justo en sus análisis, no se parcializa, y que desde luego, como no le debemos nada a ningún sector político ni tampoco a ningún jefe político, nosotros decimos la verdad, toda la verdad y solamente la verdad que sale de nuestro análisis, que no está de ninguna manera sometido a cortes de ninguna naturaleza. Por eso muchas veces preferimos no tener aquí cuñas, no tener patrocinio, para evitarnos los problemas de que nos puedan cortar la libertad de poder expresar libre y soberanamente lo que sentimos y lo que deseamos, respetando desde luego el derecho de prensa y, como buenas costumbres, respetando en el derecho lo que es justo, lo que es équido y lo que no va en contravía de nadie si no se está diciendo la verdad, porque aquí solo tratamos con la verdad. Doctor Norberto, muchísimas gracias por estar acá. Un saludo muy cordial para su señora esposa, doña Elsa de Tascón. Así es. Pues muy buenas noches, Luis Hermes, para usted, para toda la amable audiencia. Acabo de venir nuevamente a conversar con Luis Hermes en esta noche, un día después de instalado el Congreso de la República en Bogotá y de estar a puertas de lo que va a ser el arranque del gobierno de Iván Duque, que en el día de mañana lo más probable se reúne con todo su gabinete ministerial, al que ha anunciado lo va a acompañar en la próxima legislatura. Esto pues para solo mencionar lo que es el arranque. El Congreso de la República ayer estuvo colmatado de muchas situaciones, desde la bajada de pantalones, de Antanas Mocus, hasta pasar por lo que va a ser una situación bastante complicada en materia de los partidos políticos, teniendo en cuenta que se estrena en el estatuto de la oposición. En este gobierno se estrena la figura de la oposición al gobierno, y para ello pues lógicamente los partidos tienen que entre el 20 de julio y el 30 de julio determinar y decidir si son oposición, si son gobierno o si se quedan en una especie de limbo para tomar decisiones posteriores. Pero eso tiene una connotación también importante, eso de estar en el limbo, oiga. Claro, claro. Tiene una connotación bien importante y ahora vamos a analizar eso. A mí me gustaría que empezáramos analizando los ministros que hasta ahora ha designado el presidente Iván Duque. Y empezaré diciendo que, revisando
los nombramientos realizados hasta ahora, este es un gabinete corporativista, que es una tesis que en el mundo se viene moviendo cuando el gobierno o los gobiernos, y está pasando con el de Trump, por ejemplo, tienen la costumbre de nombrar normalmente en su gabinete a personas que representan a las diferentes corporaciones u organizaciones. Entonces, estos gobiernos corporativistas tienden a proteger y prohijar a las empresas fundamentalmente que están organizadas por sectores, por servicios. En la prestación de bienes y servicios están organizadas por servicios, para no hacerse, para darse pasito. Y prácticamente se convierten en entes que están haciendo monopolio, se organizan monopólicamente, y que el gobierno, al designarlos en esas posturas, pues trata de darles juego a estas corporaciones o a estas instituciones para que tengan representatividad en el gobierno, y muchas veces el pueblo quien puede estar perjudicado o salir perjudicado en estas situaciones. Hay una teoría muy importante que la mueve en el año de 1966 sobre lo que son los gobiernos corporativistas, que son aquellos, como ya he dicho, donde los representantes del gobierno en el gobierno están dados por quienes representan a las corporaciones diferentes, cada una en las diferentes bienes que son capaces de expender a la comunidad. Así, por ejemplo, mire usted, en el Ministerio del Interior está designada y nombrada ya, tiene que posesionarse, está solamente nombrada, designada, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Nancy Patricia Gutiérrez fue presidenta del Senado de la República. Nancy Patricia representa a las comunicaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con la telefonía celular, todo lo que es ASOMOVI, la Asociación de Móviles de Comunicación, de todo lo que tiene que ver con la telefonía celular. Ella estaba justamente en ese medio como presidente de ASOMOVI, y el presidente Duque la saca de allí y la nombra ministra del Interior. El Ministerio del Interior es uno de los ministerios más importantes, como quiera que es la segunda persona a bordo, tiene que ver con todo lo que tiene la seguridad interna del país, tiene que ver con la guarda del orden, tiene que ver con la justicia, bueno, en fin, tiene una importancia supremamente grande, y ella es la que se va a entender justamente como ministra del Interior con las bancadas del Congreso, Cámara y Senado de la República. Pero hay una connotación que no podemos dejar pasar de largo, mi querido Luis Hermes, y es los antecedentes de la señora Nancy Patricia Gutiérrez, porque estuvo involucrada en varios procesos judiciales, entre ellos el que dio lugar a que... ¿A lo de Piedad Córdoba? Claro, a que estuviera detenida, y son las especies de chuzadas que hicieron a través del DAS para recoger información privilegiada y que se la entregaban a la señora Nancy Patricia, y en el Congreso de la República ella presentó toda esa cantidad de pruebas que gozaban de reserva, y sin embargo ella las utilizó en el Congreso de la República para acusar a Piedad Córdoba, inclusive llegar a lo que se llegó con ella, que fue de hacerle un seguimiento muy exhaustivo y prácticamente llevarla ante el procurador. Recuerde usted que ella posteriormente fue sancionada con la inhabilidad por 15 años por cuenta del señor Ordóñez. Pero también la señora Nancy Patricia estuvo involucrada en problemas de parapolítica, cuando se supo que había sido denunciada, y ella alcanzó a estar detenida. ¿No? Sí. Lógicamente procesos que salieron adelante, pero lo que queda es algo que no se pudo establecer, porque la Corte Suprema de Justicia al final, Luis Hermes, lo que dijo es: no la podemos condenar
porque no tenemos las pruebas suficientes. Sí. Pero hay un juicio inhibitorio. Exactamente. Eso es transitorio, ¿no? Sí, pero hay una cosa que queda allí, y es cómo obtuvo la señora las pruebas para, con tan clara objetividad, denunciar a Piedad Córdoba. Al final se supo que el DAS, que en ese entonces era una agencia de la Presidencia de la República en la que estaba el señor Álvaro Uribe, en las declaraciones que dieron, precisamente el subdirector del DAS manifestó que ellos le habían hecho el seguimiento y habían hecho la interceptación de las llamadas de Piedad Córdoba, y toda esa información se la habían entregado a la señora Nancy Patricia Gutiérrez. Esto es lo que se dice, pues que es la señora que va a manejar la seguridad. Fíjese usted, ahora que estamos precisamente con las denuncias de las muertes de los líderes sindicalistas y con las gentes que hacen protesta. Y obviamente también el ingreso de la FARC por supuesto, al Congreso. Y la seguridad porque es que depende de ella, ese despacho depende de la seguridad nacional y la protección que le tienen que dar a muchos de los líderes que están involucrados. Así es. Esto lo que deja es una especie de sinsabor. Sin embargo, pues esta señora pertenece a la cuadra, digamos, del vicepresidente Germán Vargas Lleras, y lo que han dicho es que representa el Cambio Radical, y estaban muy preocupados cuando Cambio Radical y la U se unieron y se creía se iba a formar un conato de rebeldía contra el presidente electo Iván Duque. Bueno, otro nombramiento es el del doctor Andrés Valencia en el Ministerio de Agricultura. Él representa a la Federación de Avicultores. Él es el representante de FENAVI, representa la Federación Nacional de Avicultores. Pues allá hay otra representación, otra entidad también, otra corporación muy grande. Los avicultores en el país producen demasiado, y desde luego es una estructura organizacional de un poder extraordinario en lo que tiene que ver con el alimento. Pero allí hay que tomar en cuenta algo, y le traigo para el recuerdo lo que sucedió precisamente la semana antes a las elecciones, creo que de primera vuelta o de segunda vuelta, tal vez la segunda vuelta, cuando se reunieron todos los gremios económicos del país y a una sola voz le dieron el beneplácito y le dieron el respaldo a Iván Duque. Ahora nosotros estamos viendo que esa contraprestación y eso de reunirse todos los gremios, absolutamente todos, no se quedó nadie por fuera. Sí, lo que demuestra, pero le digo que es corporativista, están todos los gremios representados. Lo que demuestra es que algo hay de Pedro a Juan, porque no creo que hayan llegado así tan gratuitamente, cuando hoy estamos viendo que precisamente los ministros escogidos, todos son parte de esas corporaciones. Este ministro Andrés Valencia Pinzón, que es el presidente de FENAVI, la Federación de Avicultores, también es compañía de quien fue escogido ministro de la Defensa. Sí, claro, porque forman parte de todo lo que es con FENALCO. Y si a cada uno usted le va mirando su hoja de vida, todos tienen una relación directa. Es decir, que pareciese que este gobierno tiene un compromiso con los gremios, es un compromiso absoluto con los gremios, más no con el pueblo que lo eligió. No. Ahora verá, el otro, Guillermo Botero, ya que usted lo acaba de nombrar, representa a FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes. Él nunca ha estado en una posición, y menos de una posición de esta naturaleza, pues tan importante. Desde luego todos los medios, todos los gremios han recibido con beneplácito el nombramiento de Guillermo Botero en esta cartera, porque recuerde que va a salir el que está ahorita también de ministro, que también pertenece a los gremios, el actual ministro de Defensa, viene también de los gremios. Villegas. Sí, es que allí, y sobre todo pues que este señor Guillermo Botero, que fue un enconado enemigo del presidente Santos,
y del proceso de paz, porque hay que advertirlo de esa manera, este era uno de los que públicamente advertía que el proceso de paz no debía aprobarse en Colombia y que en un momento dado ellos estaban dispuestos a volver otra vez a apoyar al presidente Uribe con el famoso impuesto de guerra, y que los comerciantes querían pagar de nuevo el impuesto de guerra para acabar con el tema de la violencia que hay. Pero este ministro fue el que prendió la primera hoguera en lo que va a ser el gobierno de Iván Duque, cuando manifestó que dentro de su billetera llevaba un proyecto de ley que establecía la limitación a las cosas. Había que reglamentar la protesta pública. Es decir, que perfectamente es judicializar. Es un derecho fundamental. Claro, y lo que pretende el señor, que además me parece que es de una cultura oscurantista, como es el señor Ordóñez, como es el mismo Uribe, y como es el pura sangre de José Obdulio Gaviria y todos estos, este señor, de la manera más arbitraria, está planteando que él va a presentarle al Congreso de la República un proyecto casi que para acallar la protesta, cuando Luis Hermes, todos sabemos, Colombia tiene unos pactos firmados con la OIT y que dentro del derecho internacional está precisamente eso. No, y ese es el derecho fundamental, el derecho claro, además es un derecho fundamental. Entonces, esto es lo que uno no sabe cómo lo van a paliar ellos en el Congreso, y ahí es donde están las fuerzas que en el Congreso no están uniformemente ligadas al proceso Duque, como si lo estuvieron con el proceso Santos. Luego, este va a ser uno de los ministros que va a tener las mayores dificultades, salvo pues que, como dicen allá en mi pueblo, el señor termine reculando y no presentando ninguna propuesta en torno a esto, porque pues creo y tengo entendido el señor Duque no va a respaldar una postura de esas. Y ya escuché a Paloma Valencia en el día de ayer en la instalación del Congreso, que es una de las que podríamos decir es las fogoneras del Centro Democrático, decir que ellos protestaban por la muerte y el asesinato de los líderes sindicales, sociales y demás, que es contrario a lo que está planteando el señor Botero como ministro de la Defensa, que va a llevar al Congreso de la República. Bueno, sigamos en el análisis, pero como es corporativos, también aquí hay, casi todos estos ministros provienen de 2 o 3 universidades, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, y entonces las universidades privadas también pues tienen su representación como corporación, y allí se encuentra el Ministerio José Manuel Restrepo, Ministerio de Comercio y Turismo. Él es el actual rector de la Universidad del Rosario. Lo sacan de la Universidad del Rosario para nombrarlo en Yo creo que este turismo, es uno de los buenos aciertos que tiene el presidente Duque. Me parece que José Manuel Restrepo, quien es el rector precisamente de esa prestigiosa universidad del país, es una persona con mucha capacidad, es un ministro joven y va para una cartera que no es nada despreciable y que para el país juega un papel muy importante. Es la cartera del comercio, la industria y el turismo. Sí. Toda vez que Colombia ya tiene adelantado cualquier cantidad de procesos, y aquí valga la redundancia, estos son los pasos o digamos los islotes que dejó Santos ya definidos. Recuerde que Colombia fue admitido en el grupo selecto de países ricos del mundo que conforman la OCDE, y allí Colombia pues ya es uno de esos miembros. Eso pues fue el papel que jugó muy abiertamente el presidente Santos, y que llega a esa cartera precisamente un economista y un especialista, ¿no? Tiene muchos, pero además una cosa importante es un tipo bien formado. Que el país por primera vez en la historia creció en turismo el 147%. Sí. El año que acaba. Claro. Es decir, allí se necesita una persona que sea capaz de seguir permitiendo que la industria sin chimenea siga creciendo, produciendo mucho más recursos, porque al lograrse la paz y el sometimiento de grupos alzados en armas como el grupo del Golfo, que se vaya a lograr, que logremos con el ELN, que ya lo tenemos con la FARC,
que sometamos a Guacho. Yo pienso particularmente que este país es un emporio del turismo y del ecoturismo, pero grandísimo, no lo tiene casi ningún país del mundo. Es que nosotros estamos en la zona tórrida, una zona especial que nos permite la variabilidad de clima, y tenemos en aves, en peces, en mariposas, en todo lo que usted quiera. Somos los países más ricos del mundo, y acuíferamente también ríos abundantes, de tal manera que la riqueza ictiológica nuestra es tan grande que permitiría hacer pesca turística, que permitiría hacer ecoturismo. Los manglares que nosotros tenemos es una divinidad, es una belleza, es una cosa linda. Agrégale a eso, Luis Hermes, que es que ese ministerio no solamente es el turismo, sino la industria. Claro, industria, comercio y fomento. Colombia es un país que todos los días se está proyectando más en ese espectro, hasta el punto que la alianza que han hecho entre México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, eso es una sociedad muy grande en la que se necesita un ministro con mucho talante para impulsar precisamente lo que es el desarrollo industrial del país. Y en esto pues creo que yo sigo insistiendo, el presidente es uno de los aciertos que ha tenido en designar al rector de la Universidad del Rosario. También a mí me parece también que es un acierto, no sé hasta qué punto, se nombró en salud al director de la clínica de la Fundación Santa Fe, Juan Pablo Uribe, un tipo con una gran capacidad. Pienso que podría ser la continuidad del ministro de Salud que hemos tenido, que ha sido muy bueno. Yo no sé, pero pienso que Juan Pablo Uribe ha sido muy querido en la Fundación Santa Fe, muy próximo al usuario. A él se le nota su don de gente, su talante, y creo que podría continuar una buena labor en este Ministerio de la Salud. No sé cuál es tu opinión. Me parece que en eso también coincidimos. El doctor Juan Pablo Uribe no solamente ha sido viceministro, sino que ha estado al frente de instituciones tan importantes como la Fundación Santa Fe, y en este momento pues sí es indispensable que a la cartera de la salud llegue alguien con mucho conocimiento de lo que es la administración de salud, sobre todo Luis Hermes, con todos los problemas que estamos viviendo en la salud. Es que el tema de las EPS, el tema de la salud subsidiada, él dice que va a acabar con las EPS, eso es por ahí, el tema de la salud, el tema de las pensiones. Es decir, el ministro que llega va a encontrarse con cualquier cantidad de problemas en esa área, sobre todo porque, recuerde, hay una pelea casada a nivel internacional con las patentes de medicamentos, en las que a Colombia le han negado el derecho para sacar al mercado algunos medicamentos de manera oficial. Y con precios con los precios competitivos. Entonces, esta es una cartera que tiene a su haber, pues yo diría, la mayor problemática del país, porque siempre que se habla de la salud de las personas en Colombia, eso es un problema por la mala atención que se tiene en las EPS. Usted sabe los grandes negociados que han habido precisamente dentro del ministerio. El cartel de la hemofilia y tantas otras. Todas estas cosas que han sido lamentablemente un desastre, pues este ministro las tendrá que asumir y tendrá que tener una responsabilidad sobre eso que está viviente y que está latente en este momento en el país. Y aunque seguimos hablando de que son ministros que pertenecen a corporaciones, repito que es un ministerio netamente corporativo, pero también un buen acierto, un muchacho de 33 años, con una cantidad de títulos extraordinarios, se acaba de nombrar en vivienda, él es vicepresidente de los gremios, de los bancos, de la banca, a Jonathan Malagón. El Guajiro. Es de La Guajira. Precisamente este joven Jonathan Malagón fue una de las personas que efectivamente el presidente creo que lo tenía como ahí tapado, pero es un muchacho que en su corta edad ha tenido un desarrollo intelectual bastante bueno y entra a una de las carteras
pues que recuerde usted, después del gobierno del vicepresidente Germán Vargas, ese ministerio se dividió, sí, y ya quedó el del medio ambiente y quedó el sí, de la vivienda. Este personaje que llega allí es un muchacho con una formación bastante grande, y esperemos que realmente pues dé la medida, porque ya estuvo también como secretario técnico de lo que era en ese entonces el Instituto de Vivienda. Entonces creo que también pues... Y ahí hay mucha expectativa con la vivienda, porque el presidente Duque ha prometido también, no en la misma forma, pero continuar con los programas de vivienda sociales, que es muy importante que se siga resolviendo el problema. Colombia es un país que tiene mucha vivienda que no es vivienda realmente, que son barrios ejidales, en zonas que son de no solamente difícil acceso, sino que son zonas peligrosas, porque son zonas donde continuamente por cuestiones de la lluvia, por cuestiones se presentan derrumbes, se presentan por cuestiones de las inundaciones, están en zonas inundables, y además también porque nosotros somos un país que estamos en una zona de desastre, que en Colombia continuamente se presentan, y se requiere cambiar la modalidad de tal manera que los colombianos, porque uno de los mandatos también de la Constitución, artículo 51, es que todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna. Por supuesto. Entonces, pero fíjense que no se pierde el hilo conductor de todos estos ministros. Este muchacho, siendo tan joven, ejercía en este momento como vicepresidente técnico de la banca bancaria. Pero sí, le digo, es que lo estoy viendo, todos son corporativos, todos los que hemos nombrado son definitivamente del país se adueñaron los gremios. Sí, señor, y le sigo nombrando. En educación acaban de nombrar también una ministra muy controvertida, actual secretaria de Educación de Bogotá, del Distrito Especial, trabaja con Peñaloso, María Victoria Angulo. Allí le han hecho una serie de comentarios. Los educadores de entrada ya han empezado a decir que rechazan ese nombramiento. Sí, porque la señora Angulo, que se desempeña precisamente como secretaria de Vivienda en el secretaria de Educación. Secretaria de Educación en el distrito. En Bogotá, sí. En el distrito. Pues ha tenido ya los enfrentamientos debidos con el magisterio, porque hay que tener en cuenta que en Bogotá es donde más docentes existen y están afiliados precisamente a la Federación de Educadores de Colombia. Pues a pesar de toda su formación y todo lo demás, sí va a tener un trance difícil, porque de entrada los sindicatos han rechazado su designación. Parece que ya ella ha tenido ciertos rifirrafes con los educadores en Bogotá, y esto pues que es una cofradía, pues lo han comenzado a tener como inventario para objetar el nombramiento de ella por cuenta de los educadores. Con el programa PAE también ha tenido muchas dificultades de ella. El plan alimentario escolar ha tenido muchas dificultades, parece que nombró unas personas que ya habían sido no recomendadas de la costa atlántica, y acá en Bogotá ella le volvió a dar, ahí es donde están una empresa de esas que tenía el tamal a 40.000 pesos, ella le volvió a dar. Claro, ella es la señora que en Cartagena o en donde tenían una empresa que contrató la alimentación de los niños, y esa fue la de la famosa pechuga de $14. Y los $40 de los tamales. Exactamente. 40.000 pesos un tamal, 40.000 pesos un tamal. ¿Cómo le parece? Y entonces una libra de pechuga. Ella le volvió a dar contratación a esa gente en Bogotá. De entrada ella va a tener mucho problema. Nombraron en representación de la etnia afro a una persona que ya había sido viceministra en el Ministerio del Interior de Buenaventura, Carmen Inés Vázquez. Ella la nombraron como ministra de Cultura. Acaba de nombrarla hoy, justamente, la nombró el presidente Duque. Y Carmen Vázquez, pues es la cuota vallecaucana, digamos. Una de las cuotas, yo creo que va a haber otra cuota, ¿no? No, y el otro es Carlos Holmes Trujillo. Entonces van a haber tres, creo. Le digo yo, si a Susana le dan, ¿no? Si a Susana le dan el Ministerio
de transporte. No, ya el Ministerio de Transporte está copado. ¿A quién se lo dieron? Precisamente. Ah, eso no lo tenía, entonces Sí. no, entonces se quedó por fuera. Sí, a ella no le han dado. Entonces no, todavía se quedó por absolutamente. fuera. Voy a decirle exactamente con quién está Se quedó por fuera, no, ese no lo tenía. el Ministerio del Transporte. María Fernanda Suárez va a ser la ministra. ¿María Fernanda Suárez? Sí, va a ser la ministra de Transporte. María Fernanda Suárez. Sí. Y Ah, sí señor. Claro. Sí señor. Claro, María Fernanda Suárez es la ministra del Transporte. Pero también fíjese usted, esta niña, Pero María Carmen Fernanda- Inés Vázquez, Pero hablemos de Carmen Inés, ahora hablamos de María Fernanda Suárez. sí, Carmen Inés Vázquez, que es la Ministra de Cultura. natural de Buenaventura, le repite al Valle del Cauca el Ministerio de Cultura. Recuerde que este ministerio estaba en manos de la Fundación Carvajal. Lo tiene la Fundación Carvajal. Exactamente, con la señora, se me olvida el nombre. Bueno, pero esta señora es oriunda de Buenaventura, Carmen Inés Vázquez. Es una muchacha muy joven, ¿no? Es muy joven. Una señora muy joven. Sí, tiene una muy buena formación, pero también conserva la línea Sí, de los de los empresarios. De los empresarios, claro, sí, ella Así tiene- que ese es ella el tiene reconocimiento que ella tiene que ver con los empresarios que tiene que Uribe le hace del transporte marítimo. Exactamente. Ese es el lazo conductor allí. Otra ministra que sonaba y sonaba para esa cartera donde está ella es la actual ministra del Trabajo, Alicia Arango, Doña muy Alicia cercana a Uribe, doña Alicia, muy ejecutiva, estuvo durante toda la campaña acompañando a Iván Duque. Ella va para el Ministerio del Trabajo, ministerio que ahora tiene una gran importancia. Y hay que destacar en ella que ella fue embajadora de Colombia ante la OIT, Sí. ante la Organización Internacional del Trabajo, y estuvo también como embajadora en la ONU, Bueno, pero precisamente. ese es del resorte estricto del No, corazón es de las Uribe. entrañas, es de las entrañas de Uribe, y me parece que yo lo he venido diciendo en algunos medios, Luis Hermes, no sé usted si coincide con eso, es que Uribe ha colocado sistemáticamente todos sus alfiles Sí. en torno a Duque, con el propósito de que no se le salga por alguno de los corrales como le sucedió con Santos, Sí. y termine pues tomando la decisión de no aceptar los mandatos que él le hace. Pero es que aquí, a diferencia de Santos, que colocó su gabinete con sus amigos y todo lo demás, que eso fue el primer rompimiento que tuvo con Uribe, aquí es Uribe quien le ha dicho a Duque a qué ministros le interesa que le coloque. Y entonces hemos encontrado que le han puesto una especie de cerrojo a Duque para que no se salga y para que esté allí permanentemente atenazado por las instrucciones que vaya impartiendo el expresidente Uribe y senador de la República. Pero ¿sabe a mí qué me preocupa? Que estos ministros representan a los gremios, Sí, a las organizaciones que son muy fuertes en el país. Todas estas organizaciones que hemos nombrado aquí son las que mueven la economía nacional. No están representando per se al gobierno como tal. Yo no los veo sino representando a sus organizaciones, a sus corporaciones. pero usted no olvide una cosa, Luis Hermes, en los 8 años de gobierno del expresidente Uribe, precisamente a quienes favoreció directamente Uribe, fue a todos esos gremios. En las reformas tributarias siempre les creó las excepciones. En las reformas tributarias les daba menos duro que al mismo pueblo colombiano, y siempre estuvo con ellos hasta el punto que a cada uno de los presidentes de los gremios le tenía una disponibilidad. Recuérdese que él se llevó al presidente de la Cámara de Comercio de Cali a Bogotá. Tuvo a Sabas Pretel, que era el director de FENALCO. Es decir, Uribe ha sido, yo diría que un manejador de los diferentes gremios en el país. Y esa es una de las tantas razones por las cuales todos llegaron allá, porque es que no hubo excepción alguna. Todos los presidentes de los gremios, conservadores, liberales, del Es centro que no defienden democrático, partidos de la U, políticos, de sino todo. sus intereses de clase. Claro, porque allí el signo peso es el factor Claro, fundamental. intereses de clase. Y ellos llegaron juntos casi que a rendirle pleitesía al señor Duque.
y hicieron la presentación pública. Recuerde usted que no lo hemos visto nosotros en Colombia, donde ellos le dieron el respaldo unánime y se volvieron casi que unos jefes de campaña en los gremios económicos. Sí, es que en esta campaña fueron jefes. Claro, claro. Hablemos de la ministra del Transporte, ahí yo me quedé corto porque esa sí no la tenía. Sí, la ministra del Transporte, María Fernanda Suárez. Ella sonaba, inclusive ella estuvo sonando, fue por planeación, no sabía yo que estuviera. Ella tiene una maestría en gerencia pública en Georgetown, ejerció el cargo de vicepresidente ejecutivo de la estrategia y finanzas en Ecopetrol. Todos los gremios. Además pasó por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. Fue vicepresidente de inversiones del Fondo de Pensiones y Cesantías por venir. Y fue parte de la Junta Directiva de Ixagen y CENIT. Bueno, es decir, ahí está pues, lo que estamos hablando nosotros, que todo corporativo. Sí, y que lo que nos espera no es nada agradable. Cada persona de estas tiene como una especie de función específica en este gobierno. Sí. Y esto no es nada más que privatizar. Un ministro que ya estuvo, que mucha gente lo recuerda en forma ingrata, especialmente los pensionados, entre esos a usted, pues que le quitaron la mesada 14, ¿no? El doctor Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. Yo creo, Luis Hermes, que como que no le gustó a usted, le toqué la cabeza muy duro ahí. Sí, porque es que lamentablemente Alberto Carrasquilla ha sido un detractor de los pensionados. Carrasquilla estuvo involucrado en los procesos de Panama Paper, que eran negociaciones que se hacían. El salario mínimo también. Este fue de los que dijo que el salario mínimo era escandalosamente alto. Carrasquilla está proponiendo que hay que hacer una reforma pensional en la que se aumente el número de semanas cotizadas, se aumente la edad y por consiguiente son partícipes de hacer una reforma en la que Colpensiones asuma todas las pensiones del país hasta un salario mínimo mensual vigente. Sin embargo, pues Petro en sus propuestas decía que eran 4 salarios mínimos legales con los que se debía asumir la pensión por cuenta, o es decir, obligadamente con Colpensiones, y que cualquier ciudadano de ahí en adelante, si quería aumentar su pensión, tenía que hacerlo consignando o afiliándose a un fondo privado. Pero la esencia de todo esto es por qué razón, si no van a subsidiar las pensiones, no se las dejan a Colpensiones y se las van a pasar a los fondos privados. Sí, para quitar el aporte que se le está haciendo a las pensiones muy altas. Volvemos a Pero lo mismo, yo pienso que el presidente Duque ha sido muy claro de que él no va a aumentar la edad de pensión. Por lo menos en su gobierno, sí, él ha dicho que no va a aumentar la edad de pensión y aspiramos pues que eso se cumpla. He dejado aquí para que estudiemos ahorita el nombramiento que estaba hecho hace mucho rato de nuestro coterráneo Carlos Holmes Trujillo, a quien acaban de nombrar también como canciller de Colombia. Yo creo que él nunca fue senador, nunca fue representante, fue alcalde, fue ministro del Interior, fue embajador en varias ocasiones, fue el que tuvo que ver con como ministro consejero para la paz, todas estas cosas. Sí, hay que resaltar que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, puede hacer un muy buen papel. A él le gusta esa vida, a él le gusta ese tipo de accionar en los gobiernos, y yo creo que desde que se definió, porque él pasó por varios procesos, recuerde que fue vicepresidente de Oscar Iván Zuluaga. Y ¿candidato? No, fue a la vicepresidencia. Claro, fue candidato a la vicepresidencia. Y ella luego en la segunda con Duque, ellos participaron los 5 en una consulta interna que Uribe la hizo ganar a Duque y Carlos Holmes Trujillo aceptó, sí, con toda la genuflexión necesaria y recorrió el país haciéndole, sí, la campaña, sí, a Duque,
declinando prácticamente ya sus aspiraciones a ser presidente cuando era el mejor candidato de los 5 que tenía Uribe. Sin duda. Pero no era una garantía para Uribe, eso se quedó entre líneas. Sin embargo, Carlos Holmes Trujillo pues no reaccionó ante eso, se quedó allá y hoy es el ministro de Relaciones Exteriores. Deberá hacer un buen papel, es un hombre de muy buenas relaciones públicas. Creo que en esto no se ha equivocado el señor Duque en su designación, y qué bueno pues para el Valle que tengamos a Carlos Holmes Trujillo como ministro de Relaciones. Y tenemos un nombramiento muy importante, ya que estamos hablando de la Cancillería. El ex vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos, ha sido designado como embajador en Washington, o sea, embajador en los Estados Unidos. Ajá. Será el nuevo embajador de Colombia. Parece que le están pagando ahí unos favores de deudas pendientes de la campaña pasada y de esta de estar por fuera. Bueno, pues, también van a nombrar a Ordóñez en la OEA. En la OEA, y van a nombrar a Vivian Morales en el Vaticano. Es decir, como para entender que esto definitivamente es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero también le traigo, Luis Hermes, que la señora Gloria Alonso fue nombrada directora de Planeación Nacional. Sí, ella estaba nombrada para eso. Gloria Amparo Alonso estaba para la Dirección Nacional de Planeación. Ella viene del INCOMEX. Exactamente. Todo su corporación viene del INCOMEX, de Fedesarrollo. Aquí vale la pena preguntarse uno si del Banco de la República, si Carrasquilla le ha ayudado a escoger al presidente Duque a sus ministros, porque es que casi todos los que tienen relación directa con el Ministerio de Hacienda son cercanos a ese ministerio, cercanos al ministro Carrasquilla. Es decir, que Carrasquilla va a ser una especie de superpoder mucho más grande que lo que fue en el gobierno Santos el actual ministro de Hacienda, que acabó con la Federación de Cafeteros, entre otras, ¿no? Terminemos esta parte deseándole que al presidente Duque le vaya bien, porque si le va bien a Duque, pues le va bien a Colombia. Por supuesto. Yo aspiro que en el Ministerio de Comercio, ese ministerio, las cosas salgan bien. El Ministerio de Turismo, las cosas salgan muy bien, para que podamos tener una mejor visión en el exterior de Colombia, que la gente que venga mire a Colombia desde otra óptica, no como un país de narcotraficantes, como nos pueden estar mirando, porque la coca, como ha crecido, nos miran como si todo Colombia fuera coca nada más. La segunda parte de este conversatorio, Norberto, es el Congreso de la República, y ahí quisiera que allá en el BTR nos pusieran unos 3-4 minutos de el último discurso del presidente Santos en el Congreso, porque él ya no tiene más oportunidad de presentar. Esa fue la despedida, porque él el 7 de agosto estará parada en la puerta del Palacio de Nariño esperando que llegue Duque para hacerle la entrega del palacio, y él, ya que ya sacó todos sus porotos, arranca con su mujer y sus hijos a un nuevo destino donde va a vivir. Esto es como duro, ¿no? Es que el tipo llega y va cediendo, entregando, entonces ya no tiene tiempo de ir a ninguna parte, ya no tiene que pasar para ninguna parte. Por ejemplo, el 20 de julio hizo la última parada militar, se despidió del aparato militar en pleno, condecoró a los que tenía que condecorar y hizo todo lo que tenía que hacer, y chau candado, le dijo a los militares. Y ahora también está al Congreso, en esta locución de ayer 20 de julio, le dijo también a los señores congresistas: bueno, yo aquí he llegado y ya me voy, pues. Se va con una aceptación del 40%. No es malo, si aceptamos que él estuvo en el 24% y ya va subiendo su rating de aceptación y está en el 40%, yo estoy seguro, Norberto,
sin yo ser santista, nunca lo fui, que Santos va a subir después de que se vaya. La gente va a empezar a reconocerle a Santos que, si bien es cierto, todo no lo hizo bien, hizo muchas cosas por el bien de Colombia, y creo que va a subir. ¿Tú qué piensas? Hombre, Luis Hermes, uno no puede negar, Santos va... Yo hablaba de que esperáramos 1 año, 2 años, no. Yo creo que ya antes comenzó. Santos ya empezó a subir, ya empezó. Es que está en el 40%. Ya pasaron las elecciones, sí. Porque recuerde usted que el caballo de Troya del Centro Democrático fue Santos, sí. Y se dedicaron precisamente a desprestigiarlo, a todo lo insensato que se pueda ver en una campaña política contra él. Pero uno no puede negar que el presidente Santos le dejó y sacrificó su capital político todo por algo tan importante. Él hubiera podido hacer mucho más fácil seguir haciendo la guerra, porque la venía haciendo muy bien. Claro. Y le había hecho muy bien. Pero le apostó a la paz. Le apostó a la paz. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Y hoy los colombianos tenemos que sentirnos gratos cuando precisamente, Luis Hermes, acaban de pasar las elecciones presidenciales y de Congreso sin que hubiese una sola toma guerrillera. Así o es. Si hubiese quemado una mesa siquiera. No, y no solamente eso, ver a los antiguos miembros de la FARC en el Congreso de la República, como lo dijo el presidente. El hospital militar vacío. Porque ya no ingresan los lisiados, los soldados y las víctimas que se daban en el conflicto. Y eso es una grandeza para el país. Pero también lo que usted resalta, que esa guerrilla que estuvo 55, 60 años en el monte, con la que nunca se pudo llegar a un acuerdo, con tantos empeños como los que se hicieron, porque todos los presidentes, desde el mismo Belisario para acá, todos trataron de hacer la paz. Trataron de hacer la paz. Uribe 2 periodos trató de hacer la paz, no lo logró. Santos lo logra en sus 2 periodos y logra que todos los partidos hagan un consenso en torno a esto. Se aprueba el acuerdo de La Habana, acuerdo que, créame, esto va a catapultar al país en algún momento dado, porque ya el señor Duque fue a la OEA. Ya le dijeron, cuidadito con tocar los acuerdos de... Ya le dijeron, un país que no está en paz no se le puede ayudar. Sí. Notificaron de entrada al presidente Duque sobre el tema de la paz en Colombia. Pero también hay que tener en cuenta que esa paz que pasó por las manos de Santos, buena, regular o mala, hoy los mismos militares a quienes Uribe les dijo, y recuerde que allá, una vez elegido el señor Duque como presidente, estas bancadas de Uribe, la Alianza Nacional, se voltearon para donde Duque y se volvieron duquistas. Pero lo que hay que destacar es que salió la jurisdicción especial, la reglamentación de la jurisdicción especial para la paz, y el mismo gobierno demandó esos 2 artículos que son 2 orangutanes que metió. No pasa nada con eso, porque ya eso forma parte, forma parte del golpe de constitucionalidad. Eso no va a pasar. Yo creo que la Corte Constitucional no va a dejar que esos 2 artículos... En la revisión de la Corte Constitucional, de la reglamentación de la jurisdicción especial, allá sacan esos 2 artículos porque son inconstitucionales, porque van en contra precisamente de la voluntad del acuerdo que está establecido. Luego, yo traigo para decirle cómo ha crecido la imagen de Santos, porque tuve la oportunidad de verme la inauguración de los Juegos del Caribe. Los Juegos Bolivarianos y del Caribe. Juegos, Centroamericanos y del Caribe. Y yo veía que en ninguna parte Santos, inclusive cuando jugó la Selección Colombia, que apareció en Barranquilla y lo chiflaron, en esta ocasión inauguró los Juegos, Luis Hermes, y la gente lo aplaudía. Sí, así fue. Y la gente salió satisfecha de ver que el presidente comenzó a crecer de un 25 en el que estaba de popularidad, y hoy verlo en un 40%. Y subiendo. Porque él termina su gobierno el 7 de agosto. Y subiendo. Entonces, no solamente aplaudirlo de pie, mucha gente se paró a aplaudirlo cuando él dice que prefería verlos allí discutiendo con la palabra y no echando bala en el monte, y que una sola vida que él hubiera hecho para salvarla, que son muchas, ya valió la pena haber hecho la paz. Es una cosa maravillosa. Y finalmente lo que pudimos nosotros observar es con la instalación del Congreso de la República. Luis Hermes, uno no puede negar que ese discurso del presidente allí, cuando le dijo a todos les dijo, es que se necesita cuidar la paz, se necesita
continuar con la paz. Y esto lo que le está es abriendo una brecha al país para enrutarse nuevamente. Nos quedan ya como 2 minuticos. Veamos solamente esta parte del Congreso, las palabras últimas, unos 2 minutos de las palabras del presidente, porque, oiga, se nos fue el tiempo. Pero digamos cómo quedaron las mesas. En el Congreso, el presidente del Congreso... El presidente del Congreso quedó, pertenece al Centro Democrático. Sí, Ernesto Macías, del Huila. Del Huila. El primer vicepresidente quedó Eduardo Pulgar, del partido de la U. Correcto. Y el segundo vicepresidente, que el Partido Verde, por cuestiones de la oposición, quedó Angélica Lozano. Correcto. En la Cámara, en la presidencia quedó un liberal, sí. Chacón, Carlos Chacón. En la primera vicepresidencia quedó Iti Asprilla. No, en la primera Atilano Arboleda. Y en la segunda vicepresidencia del Partido Verde quedó Iti Asprilla, que es del Partido Verde, es de la oposición. Ahí quedaron, esa es la forma como quedó el Congreso. Veamos unos 2 minuticos entonces del presidente para que cerremos. Se nos fue el tiempo haciendo el análisis. Y si tenemos ahí en BTR la pasada del presidente, porque la casa del presidente, la Palacio de Nariño, está en concordancia con el Congreso de la República, y más allá está la Corte Suprema, las Cortes, ¿no? Están las Cortes allá, el Palacio de Justicia. Los 3 palacios están juntos: Palacio Presidencial, o sea, la rama ejecutiva; Palacio Congresional, o sea, el Congreso de la República; y el Palacio de Justicia. Hay que destacar que Santos, en el discurso de instalación del Congreso, le dijo a los congresistas que no era la paz de Santos, que se acabara ese sofisma de distracción que han tenido. Veamos a ver. Que realmente vieran que era la paz de los colombianos. Y lo digo con orgullo y con alegría: el Congreso de la República más diverso, más plural, más participativo y más incluyente en más de 2 siglos de vida republicana. Atrás quedaron esos parlamentos dominados por las 2 fuerzas políticas tradicionales, donde las otras propuestas eran apenas simbólicas minorías. El Congreso que dictará las leyes por los próximos 4 años es un Congreso multicolor, un Congreso pluralista, abigarrado, como diría Gabo, donde una decena de partidos o movimientos están representados en un equilibrio entre las tendencias políticas de derecha, de centro y de izquierda, con todos sus matices. Y tiene otras características que dan fe del buen momento de la democracia colombiana. Aquí están, por primera vez, senadores y representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nacido de la desmovilización y desarme de las FARC. A muchos, hay que admitirlo, que la exposición que hizo Santos fue una exposición muy brillante, 1 hora aproximadamente, sí, donde salió aplaudido por el mismo Congreso. Pero veamos lo de Mocus, cuando ya el presidente se va y empiezan a intervenir para la elección. El presidente del Senado haciendo la presentación. No, qué cosa tan horrible. Oye, pero Mocus volvió a repetir la bajada de los pantalones. Unos están de acuerdo y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque las segundas partes son muy malas. Veamos lo de Mocus para que nos vamos. Porque nos quede aquí. Sí, pero antes de que nos... La calzonada de Mocus. Mientras nos van colocando lo de Mocus, es que eso sucede precisamente, mire, es porque Mocus le está pidiendo a los congresistas que se hagan silencio, que lo dejen escuchar y todo lo demás. Pero eso no lo puede hacer. Pero cuando mire eso, el culo blanco todo súper blanco y feo ahí, hola. No. Mire, pero, oiga, ¿usted es capaz de hacer una cosa? No, yo no, pues si lo hago yo me sacan a patada de allá. No, sí. Yo tampoco sería capaz de pelarlo en un recinto de eso, se necesita tener mucho coraje. No. Y el tipo lo hizo a sabiendas de que estaba protestando contra la actitud de los diferentes congresistas que no ponían atención, que no dejaban escuchar, que son unos irresponsables además,
porque ¿cómo es posible que estén en plena sesión del Congreso y los tipos por allá chateando? Pues la próxima, o entonces, haciendo como eso reuniones? van a seguir así, va a tener que seguir mostrando el culo a cada rato. Pues hombre, si le toca, pues como una acción de protesta lo tendrá que hacer, pero también los que quedaron muy mal y en evidencia son los congresistas de este país. No hay seriedad por cuenta de ellos en el desempeño. Hemos llegado al final de este programa, doctor Norberto Tascón. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa, conversando con Luis Hermes. Muchas gracias, Luis Hermes, y pues lógicamente cuantas veces sea necesario estaremos aquí conversando. Y amiga y amigos, si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, qué está haciendo, dónde se encuentra, empieza a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la juventud. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora usted sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos, con quién está, empieza a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.